Vamos a comenzar a ver lo que es la cosmovisión. Y uno de los principales puntos, si ustedes siguen el programa, dentro de la cosmovisión va a ser la visión humanística del universo con el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo va a ser este movimiento filosófico-cultural que resaltaba la importancia de los valores y de los logros humanos, distinguiéndolos del dogma religioso. Ponía el acento en la investigación objetiva a la luz de la razón humana. Hasta ahora el pensamiento había estado dominado por ¿qué cosa? ¿Cómo era la cosmovisión medieval? Teocentrista, es decir, el pensamiento estaba enfocado principalmente en Dios. Sin embargo, a través de estos nuevos valores y de estos nuevos escritos que llegan a través de los pensadores griegos, surge este interés por el hombre, esta exaltación del hombre y de la obra del hombre, la glorificación del hombre y de la naturaleza. Los humanistas debían conocer todos los campos del saber, debían dominar el studia humanitatis, que era el dominio de las 7 artes liberales, que eran la gramática, la dialéctica y la retórica, y en relación con la matemática, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Amar la belleza, que es algo visual o empírico, e intelectual e ideal, si tenemos en cuenta lo que decían los escritos griegos. Por lo tanto surge en esta época la corriente neoplatónica, haciendo alusión a los textos de Platón. Se retoman nuevamente este concepto. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía Platón sobre el mundo de las ideas, la teoría de las ideas que han visto en la primera clase? Bueno, lo vamos a ver un poco cuando vean los otros temas. Entonces, este humanismo antes se lo tomaba al hombre como una relación con Dios. Sin embargo, ahora el hombre va a ser tomado como un ser racional y superior. El hombre puede crear belleza de la misma manera que Dios creaba la belleza. Los humanistas vuelven a la antigüedad como un modelo de humanidad. Conocen y estudian las lenguas y los manuscritos clásicos. Y eran muy importantes los manuscritos que llegaban desde Bizancio. Con todo este conocimiento comienzan a tener gran importancia dentro de las universidades la creación de las bibliotecas, porque van a ser las que son depositarias del conocimiento antiguo. ¿Se acuerdan cuando veían el foro que había 2 bibliotecas? Una biblioteca griega y una biblioteca romana sobre derecho para sentar jurisprudencia de los casos ya juzgados. Ahora estas bibliotecas, de acuerdo al humanismo y al enciclopedismo, van a regir no solamente el tema de los derechos, sino amplían el conocimiento a todos los campos del saber. Y esto va a ser importante también el papel que tiene la imprenta dentro de lo que es el desarrollo de las bibliotecas. El segundo punto que ustedes tienen dentro del programa como cosmovisión es el naturalismo. El hombre va a buscar la belleza en la naturaleza y en los atractivos del paisaje. Basado en la razón, va a tratar de explicar los fenómenos naturales a través de la ciencia. Hay que encontrar las leyes que rigen la naturaleza para llegar a la verdad, y esta verdad está en la naturaleza. La naturaleza va a ser expresión de este orden divino. La obra de arte va a ser un estudio de la naturaleza. Y acá tenemos como ejemplo el David de Miguel Ángel de 1511, y cómo el artista va a tratar de reflejar lo más fielmente posible todos los elementos naturales de ese cuerpo humano. Fíjense en los detalles, en las manos, en la cabeza. Es decir, el cuerpo humano va a ser
un elemento que va a proporcionar toda la obra artística, toda la obra arquitectónica y toda la obra artística. Si el estudio de la naturaleza, en la medida en que el artista pueda recrear la belleza en torno a la naturaleza, se acerca a la perfección de Dios. Y la proporción del cuerpo humano estaba idealizada. Cuando veamos las obras de arte vamos a ver cómo las proporciones de los diferentes miembros del cuerpo van a ir dando las proporciones de la obra. El siguiente punto va a ser el tema del geocentrismo. En esta época se creía que la Tierra era un elemento plano, sostenido, es la visión ptolomeica, sostenido por 4 elefantes blancos, y más allá estaban los planetas, las estrellas y el resto de los planetas, que hasta este momento se creía que describían círculos, tenían unas órbitas con círculos redondos, cosa que en siglos posteriores se va a descubrir las órbitas elípticas. Este cosmos ordenado estaba entendido en términos numéricos. La matemática va a ser algo muy importante porque va a ser un elemento que va a arreglar tanto la ciencia como la arquitectura y como el arte. Y si el hombre ocupaba la posición central dentro de lo que es el sistema, la Tierra, que era su lugar, ocupaba en el sistema solar la posición central y no lo que se va a descubrir siglo posterior, que es ¿quién ocupa la posición central en el sistema solar? El Sol. Entonces ahí va a haber un cambio muy fuerte entre lo que es la concepción del siglo XV con la que va a ser la concepción del siglo XVI. Otros temas también relacionados con la cosmovisión van a ser el antropocentrismo y el individualismo. La perfección divina de la Tierra estaba representada por el hombre y la naturaleza. ¿Qué era entonces este antropocentrismo? El antropocentrismo, el ser humano es el centro de todas las cosas, es el fin absoluto de la naturaleza y el punto de referencia de las cosas. Y haciendo referencia a esto, se vuelve de nuevo a los estudios de ¿quién? ¿Qué es esto? Todos creen que es el hombre de Leonardo da Vinci, pero en realidad el que primero hace el estudio sobre las proporciones humanas y el cuerpo humano va a ser Vitruvio. Entonces hace referencia, si bien lo dibuja Leonardo da Vinci, va a hacer referencia a lo que están en los escritos de Vitruvio, del hombre vitruviano, con todas las proporciones que salen de este cuerpo humano. Entonces, el individualismo va a ser el reconocimiento a la personalidad, es decir, ya el hombre no va a estar tenido en cuenta dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es, digamos, las clases sociales como una parte integrante de un gremio o de un elemento grupal, sino que va a empezar a tener en cuenta al individuo como elemento creador, al individuo como genio creador, y cómo su personalidad se va a ver manifestada dentro de las obras de artes. Es decir, que va a tener un genio y una voluntad, y donde vamos a empezar a conocer. Ustedes conocen, por ejemplo, quién fue el autor de Las Termas de Caracalla, o quién fue el autor de La Casa Panza. No, están todavía no se conoce todavía quién es el arquitecto. En este momento el arquitecto va a empezar a tener un rol muy importante, porque va a ser ese genio creador que va a manifestar ese concepto de belleza inserto en la ciudad. Este es Filippo Brunelleschi, a quien se lo conoce como el padre del Renacimiento, porque es la persona que crea lo que se considera la primera obra renacentista, que es la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore. Cuando recién la arquitecta Moreno
les mostraba la plaza del Duomo, le mostraba una fotografía actual de la plaza del Duomo de Florencia. Sin embargo, en la época medieval, la catedral de Florencia, Santa María del Fiore, no tenía esta cúpula. Ahora vamos a ver en un rato cómo es la creación de esta primera obra, siguiendo estos conceptos que acabamos de ver de la cosmovisión. Entonces, el trabajo de los humanistas se va a reflejar sobre todo en esto de que la comprensión del mundo se va a hacer a través de lo científico. Por eso la visión progresivamente científica del universo, donde la concepción va a responder sobre todo al término de las enseñanzas académicas que se impartían en las universidades, y cómo esta concepción va a estar teniendo en cuenta los principios tanto pitagóricos como platónicos. Yo hace un rato les decía que el cuerpo humano y las obras de arte van a estar proporcionadas de acuerdo a estrictas leyes geométricas, matemáticas y de proporción, de donde van a ir saliendo las diferentes proporciones del cuerpo humano y de la obra. Por ejemplo, ¿cuántas veces la cabeza tenía que ser la altura del cuerpo humano? Es decir, son sistemas de proporciones matemáticos que van a ir reglando de una forma armónica la obra. Esto es muy importante que lo entiendan, porque va a haber una diferencia muy marcada con las obras de arte del periodo posterior, que es el periodo del manierismo. Entonces, el artista renacentista hace de las artes y de las matemáticas un cuerpo común. Vamos a ver cómo las matemáticas influencian no tan solo a la arquitectura, sino también hasta la música. Esta idea de el antropocentrismo geométrico, es decir, cómo cada parte del cuerpo va a estar dominada por una proporción y cómo el cuerpo se puede inscribir en este círculo y a su vez estar inscripto en un cuadrado, y de ese cuadrado cómo salen estos triángulos equilátero. La geometría perfecta va a estar aplicada a los edificios arquitectónicos, y va a haber una revalorización de los sólidos platónicos, es decir, va a haber una revalorización de los elementos de figura con geometría pura, es decir, el círculo, el cuadrado y los derivados de estos elementos, como son los poliedros de lados pares, como son el hexágono, el octógono, el decaedro, es decir, figuras donde el centro se manifiesta o se lo encuentra de una manera sencilla, porque una de las características cuando veamos el tema de la arquitectura va a ser el tema de la centralidad. Esta visión progresivamente científica del mundo, cuando hablábamos recién, hablábamos de la geometría, es decir, la geometría aplicada a la arquitectura. Y ustedes fíjense, por ejemplo, en la Capilla Pazzi, cómo en la planta de la capilla surge de un cuadrado. Ese cuadrado, a su vez, se le inscribe lo que es un rectángulo. ¿Qué tipo de rectángulo es este? Un rectángulo de sección áurea. El tema de donde se ubica el altar, otro cuadrado. El tema de las logias que dan acceso a la nave van a ser un cuadrado, y estos también son rectángulos áureos. Es decir, el uso de figuras puras sumando el tema de la arquitectura. O en el caso de el templete de San Pietro in Montorio, también cómo se proporciona el alzado a partir del uso de ¿qué cosa? De nuevo, del rectángulo áureo, de un cuadrado, del círculo, y cómo la planta también surge a partir del círculo y de la división angular en tantas partes dadas por estos elementos radiales que van a ser
primero este elemento circular que van a ser las escalinatas, luego la columnata, posteriormente lo que da acceso al interior del templete, donde la nave central de este pequeño templete también es otro elemento de figura pura, que es un círculo. Es decir, hasta ahora la geometría combinada y sumada como elemento que va a dar digamos, respuesta a esto de la visión progresivamente al uso de las matemáticas, del racionalismo, de los elementos, de los sólidos platónicos utilizados en la arquitectura. Otro tema que tiene que ver con el tema de la geometría va a ser el tema de la perspectiva. ¿La perspectiva qué va a ser? La perspectiva va a ser un método matemático que va a dar la representación justa pero no real de las diferentes partes que componen una escena, que es la que va a estar viendo el observador. La perspectiva va a ser creada por Filippo Brunelleschi, y en este caso la perspectiva va a ser una perspectiva con un único punto de fuga central. Es decir, si ustedes ven las líneas que fugan, ¿hacia dónde fugan? Hacia el centro. Si ponemos, esta es una de las obras características, que es la Trinidad de Masaccio del año 1427. Esta perspectiva va a ser una visión de cómo se van a ir presentando los elementos, los distintos elementos que está compuesta la escena, según un método matemático y de proporciones, para dar como resultado este elemento que es una obra pictórica. Y hacia dónde está fugado, si vemos las líneas, fíjense en las líneas del casetonado de la arquitectura, la composición equilibrada, si ustedes siguen las cabezas, está describiéndole otro elemento de figura equilibrada, que es un triángulo. Es decir, todos los elementos que hacen la composición son a través de figuras que tienen un cierto equilibrio, una cierta proporción, una cierta armonía. Esto es importante para que después, cuando vean el arte manierista, puedan diferenciar lo que es una obra renacentista, armónica, equilibrada y totalmente racional, de una obra manierista donde hay ciertos elementos que van a ir poniendo énfasis en determinados puntos de la escena. Otra obra importante, La Última Cena de Leonardo da Vinci, también como todos los elementos van a estar centrados o van a estar teniendo en cuenta este punto de fuga central en la cabeza de Cristo. Es decir, es una composición. Si ustedes ven, ¿cómo describirían esa composición? ¿Es simétrica? ¿No es simétrica? Es simétrica. Acá tenemos un grupo, acá tenemos otro grupo, que no será una simetría especular, pero sí hay una simetría. ¿Cómo hacían los griegos la simetría? Por equilibrio de masa. Esta masa está totalmente equilibrada con este elemento, un elemento central. Miren cómo está inscripto ese elemento central. Está inscripto también dentro de lo que sería casi un triángulo equilátero. La disposición de estos elementos en relación a la disposición de estos elementos, y cómo la arquitectura, que sería el marco de acompañamiento de la obra, también fuga hacia el centro, que es uno de los elementos principales de la arquitectura renacentista o del periodo renacentista. Lo mismo cuando tenemos que componer una visión en la arquitectura, esta perspectiva que nos va a ayudar a disponer estos elementos. Esto es la iglesia de San Lorenzo en Florencia, cómo estos elementos repetitivos, modulares, armónicos, me van a dar un todo homogéneo que va a hacer que mi punto de fuga sea el punto de fuga central. Y todo esto que hemos estado viendo, la geometría, la perspectiva, van a estar basados ¿en qué cosa? Van a estar basados en la matemática. Todo va a depender de los números.
Todo va a depender de relaciones numéricas. La arquitectura va a depender de leyes proporcionales que van a ser reducidas a números, a proporciones, a módulos. Y de esa manera, si el cosmos es ordenado, el cosmos también está ordenado matemáticamente. Por eso los elementos que participan de este espacio también están, digamos, la naturaleza también está armónicamente y matemáticamente organizada y geometrizada. Es decir, lo que yo les decía hace un rato, se puede comprobar perfectamente lo que es la relación de las matemáticas con la arquitectura y lo que es la relación de las matemáticas con la música. Cuando uno estudia el ritmo, el compás y los diferentes elementos que componen la música, van a ver que son elementos armónicos, que no hay diferencia en ritmo, en elementos que van marcando el compás de esta música. No me acuerdo si el año pasado o el anteaño pasado ha habido si ustedes han visto un concierto, el anteaño pasado un concierto, ustedes recién estaban entrando, verificando la relación con el maestro Gershman de la orquesta entre la música y la arquitectura. Es tal vez en el Renacimiento donde esa relación se hace más visible y más perfecta. Ahí está. Es decir, lo que hablábamos recién, del cuerpo humano salen todas las proporciones y la relación de las proporciones, pero así como ese cuerpo humano va a estar completamente armónico en relación a las proporciones, las plantas de la arquitectura también van a estar compuestas a partir de ¿qué cosa? De módulos repetitivos, de elementos que van componiéndose. Si esto es una vez, esto es 2 veces y el total es 2 veces lo que antes era una vez. Es decir, van a estar proporcionados de acuerdo a elementos armónicos y donde nada va a sobresalir son ritmos homogéneos, dando un espacio homogéneo y donde no va a haber ninguna tensión que esté marcando algún elemento o haga sobresalir alguna parte del edificio. Lo mismo que en este caso, por ejemplo, el nacimiento de Venus de Botticelli, como la proporción de la cabeza, como yo les decía, va a ser 5 veces la proporción total de la altura del cuerpo. Sin embargo, cuando ustedes vean por ejemplo, la Madonna de Parmigianino en el siglo XVI, van a ver cómo la estructura de la cabeza va a ser 6 o 7 veces la estructura del cuerpo. Entonces el cuerpo va a tratar de hacerse mucho más elongado, no proporcionado, porque las proporciones van a ir cambiando. Es decir, ¿cuáles van a ser las notas características de este impulso estético? Las notas características van a ser una vuelta, como ya dijimos, a la antigüedad greco-latina, renovadas por las fuerzas del cristianismo, porque si bien en Grecia y en Roma no había iglesias y elementos cristianos, en esta época vamos a ver cómo esos órdenes y cómo esas características de la arquitectura clásica son transformadas o son insertas en la arquitectura del cristianismo. Se exaltan las ciudades de la antigüedad clásica. A Florencia se la conoce como la Nueva Atenas. Se instauran nuevamente el griego y el latín como idiomas frecuentes o de uso frecuente en las universidades y dentro del círculo, digamos, de los humanistas y dentro de los círculos de los estudiosos. Se descubren y se difunden los tratados de Vitruvio. Estamos haciendo como un repaso de lo que hemos ido viendo. Y la antigüedad clásica no se la copia, sino se la toma como fuente de inspiración. Se recurre entonces al repertorio de los órdenes clásicos y se incorpora, sí, como un elemento nuevo, el uso de la cúpula bizantina, que vamos a ver cuando veamos el templo centralizado con cúpula bizantina. ¿Cuál van a ser el concepto de belleza en este momento? Hasta ahora el concepto de belleza era que Dios creaba la belleza.
Sin embargo, ahora con la fe que tienen los humanistas en el hombre puede crear belleza. El hombre, si bien transcurre en el mundo, va a ser un inspirador o puede crear belleza lo mismo que Dios. El concepto de belleza también va a estar, digamos, dominado por el tema de buscar una obra unitaria, una obra sellada, una obra donde no pueda agregarse ni quitarse ninguna parte sin alterar esa obra. Diferente de lo que va a pasar en el siglo XVI, donde la obra va a poder crecer, va a ser una obra abierta, de acuerdo a la interpretación del observador. Hay un culto a la personalidad del artista. Los arquitectos y los artistas, los pintores, los escultores, van a ser muy requeridos dentro de las cortes o dentro de los grupos humanistas, ya que eran personas muy prestigiosas y a quienes se les rendía culto. Y también va a ser muy importante la figura del mecenazgo. ¿Qué era esto de los mecenas? Los mecenas eran estas grandes familias que veían en el arte una manera de sobresalir dentro de la sociedad. Entonces, un mecenas va a ser una persona que va a tener a cargo el artista, que le va a dar comida, que le va a dar alojamiento, y el artista le va a devolver estos favores con sus obras, enriqueciendo su palacio, enriqueciendo su ciudad a través de las esculturas, a través de las obras de arte que el artista producía. Y el público a quien va a estar destinada esta obra de arte no va a ser, digamos así, el pueblo común, sino va a ser la burguesía, esta burguesía que va a entender lo que es el arte, esta burguesía que va a comenzar lo que en el siglo posterior se va a hacer mucho más importante, que va a ser el cultivarse, el saber entender lo que el artista nos está diciendo a través de la obra de arte. Ahora vamos a ver dentro de lo que es el impulso estético, la composición unitaria, la obra de arte sellada. En la arquitectura toma fuerza lo que es el concepto de unidad, es decir, una obra va a estar compuesta por elementos que van a estar proporcionados, por elementos que van a estar geométricamente ritmados, por elementos que van a estar matemáticamente calculados, su disposición, su altura, su posición dentro de la obra. Está sonando el teléfono de alguien. Y donde nada va a poder agregarse ni quitarse sin desmedro del todo. Es decir, ¿qué pasa si nosotros sacamos en este pórtico este intercolumnio? Se produce un desbalanceo en lo que es el frente de la arquitectura. O si sacamos algunos de los elementos que componen esto, también vamos a estar desbalanceando, vamos a estar transformando la composición que ha tenido el artista de crear esta obra como un todo único, como un todo cerrado. Es decir, va a haber una idea totalizadora, una idea que abarca todas las partes del conjunto. Por ejemplo, en el caso de la Plaza de la Anunciata, todo va a estar dominado por un solo tema y todo va a girar en torno a ese tema. El dominio del espacio va a ser un espacio que va a ser dominado con un solo golpe de vista. Es decir, yo no voy a tener que recorrer el espacio para poder entenderlo, sino que a través de una sola mirada el espacio está homogéneamente ordenado, está rítmicamente compuesto y de una manera homogénea para que no me sea necesario tener que recorrer, ni hay ninguna tensión que me lleve a recorrer, sino que yo de una sola mirada voy a estar entendiendo ese espacio. Es decir, la definición de los límites va a ser clara y precisa. Yo voy a saber dónde están los límites, cuál es el límite de cada uno de los elementos que componen la arquitectura, tanto en las obras urbanas como en las obras arquitectónicas, ya sean civiles o ya sean religiosas.
Bueno, entonces, haciendo una comparación con lo que venía pasando antes las obras eran obras colectivas. ¿Se acuerdan que la obra, la catedral, la arquitecta Moreno les decía que era una obra realizada a través de varios años por todo el pueblo? Sin embargo, ahora las obras van a ser obras individuales, van a ser obras que tienen la firma del autor, van a ser obras que pertenecen a una personalidad que es un genio creador y que es el artista que le dio origen a esa obra. El artista en la antigüedad no creaba belleza, sino que la idea de belleza, acuérdense cuando veían lo que pasaba en Grecia, la idea de belleza es dónde estaba en el supra mundo, es decir, en el mundo de las ideas, y el artista podía llegar a interpretar esa idea y trasladarla a su obra de arte. En cambio ahora no, ahora el hombre está seguro de sí mismo y está seguro de que puede crear belleza de la misma manera que Dios crea la belleza. No importa si el concepto de belleza está en este mundo o en otro mundo, sino que el individuo es creador de la belleza. En la Edad Media, el arte quería explicar la existencia de Dios y elevar al hombre. Acuérdense lo que veían recién con la arquitecta, cómo toda esta construcción trata esa verticalidad, esa manera de llegar a Dios. Sin embargo, ahora el arte aspira a enriquecer la vida y a encontrar al hombre. Ya vamos a ver qué pasa con las obras religiosas.